El objetivo de esta presentación es revisar algunos conceptos generales y ejemplos claves de interacciones farmacológicas, tanto interacciones fármaco-fármaco, fármaco-enfermedad y fármaco-alimento. Empecemos con algunas definiciones básicas. Entonces, ¿cómo se define una interacción farmacológica? Como la modificación cuantificable, o sea, debe poderse medir, ya sea en la magnitud o la duración de la acción de un fármaco por la administración previa o concomitante de otra sustancia. Esa otra sustancia puede ser otro medicamento, una sustancia química que no se utiliza como medicamento o un alimento. Las interacciones pueden ser indiferentes, o sea, puede no pasar nada, o pueden ser en algunos casos benéficas, y la que más nos interesa evitar son las que pueden tener efectos adversos. En la literatura, el fármaco afectado por la interacción se denomina el fármaco índice, y el fármaco o la sustancia que está generando el problema, el que afecta, es el fármaco interactuante. ¿Qué impacto clínico tienen las interacciones? Se estima que un 30% de los pacientes hospitalizados pueden llegar a presentar una reacción adversa a medicamentos, 3% de las cuales se consideran graves, o sea que ponen en peligro la vida. También se ha encontrado que el 7% de las reacciones adversas a medicamentos en pacientes hospitalizados se deben a interacciones. Y teniendo en cuenta estos porcentajes, se ha estimado que el riesgo global general de una interacción grave en un paciente hospitalizado es del 0.2%. Cuando se ha mirado qué tan frecuentes son las interacciones en la población general, en pacientes ambulatorios, se ha encontrado en un promedio de 5% de pacientes con combinaciones de fármacos con una potencial interacción adversa, aunque la incidencia real solo es del 0.3%. Y esta diferencia entre lo potencial, 5%, y lo real, 0.3%, que es menos de la décima parte, se debe a que muchas interacciones son leves, generan cambios pequeños en el fármaco índice, o a que muchos fármacos tienen un amplio índice terapéutico. Entonces, los cambios en la concentración generados por la interacción no llegan a tener implicaciones clínicas, sino en casos muy particulares. Se han identificado varios factores de riesgo para interacciones con consecuencias adversas. Grupos de pacientes que tienen una mayor probabilidad de sufrir reacciones adversas por interacciones. Y ahí tenemos entonces los pacientes ancianos, que por la disminución de sus funciones fisiológicas por la edad, las comorbilidades y los múltiples medicamentos que reciben tienen un mayor riesgo de presentar interacciones con consecuencias adversas. Los pacientes, por las mismas razones, críticamente enfermos, los pacientes con VIH-Sida, los pacientes polimedicados, a mayor número de medicamentos que reciba un paciente, mayor riesgo de interacción, pacientes con problemas de uso de alcohol y drogas, y el uso de fármacos de índice terapéutico estrecho, en los cuales pequeños cambios en la concentración pueden llevar a toxicidad o a pérdida de la eficacia. Entonces, en la población de pacientes, este tipo de pacientes que mencionamos son los que mayor riesgo tienen de sufrir una interacción con efectos adversos. El último factor mencionado era el de medicamentos de índice terapéutico estrecho. Aquí tenemos una lista de algunos de estos medicamentos, valga señalar algunos. Entonces tenemos el caso de los anticoagulantes, especialmente la warfarina. Tenemos los estrógenos conjugados, algunos inmunosupresores como la ciclosporina y el metotrexate, anticonvulsivantes como la carbamazepina, la fenitoína y el ácido valproico,
y algunos antiarrítmicos como la procainamida y la quinidina. Entonces, siempre que estemos frente a un paciente que recibe medicamentos de índice terapéutico estrecho, hay que estar más alerta a las potenciales interacciones que con fármacos que por el contrario tienen una amplia ventana terapéutica. Bien, ¿cómo clasificar las interacciones? Hay distintas formas de clasificarlas. Una de ellas es según el mecanismo. Tenemos en primer lugar las interacciones químicas que se dan por fuera del paciente al mezclar, por ejemplo, dos fármacos en una misma bolsa de infusión. Esas son las que se denominan incompatibilidades. Cada medicamento en su información de prescripción describe estas incompatibilidades, en qué soluciones se puede diluir o con qué medicamento se puede mezclar o no. Una vez el fármaco ingresa al paciente, entonces pueden ocurrir interacciones farmacocinéticas que afectan todo el proceso desde la disolución, la absorción, el metabolismo hasta la excreción del fármaco, y las interacciones farmacodinámicas que se pueden clasificar como antagónicas, sinérgicas o aditivas, según el efecto se neutralice, se potencie o simplemente se sume. Otro grupo especial de interacciones son las interacciones fármaco-enfermedad. En esta, una condición de base del paciente afecta la seguridad del medicamento que se prescribe. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el uso de beta-bloqueadores, especialmente cuando son no selectivos, en pacientes con asma y EPOC pueden desencadenar episodios de broncoespasmo, y en pacientes con enfermedad arterial periférica podrían ocasionar isquemia de las extremidades. También los beta-bloqueadores pueden inhibir la respuesta autonómica a la hipoglicemia en pacientes que reciben insulina o fármacos hipoglicemiantes, y así retrasar la detección de la hipoglicemia, que el paciente puede pasar directamente a un coma diabético sin haber experimentado antes taquicardia, temblor, ya que estas manifestaciones estarían bloqueadas por estos medicamentos. Otro caso de interacción fármaco-enfermedad son los bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos, especialmente el verapamilo en pacientes con falla cardíaca, debido a su efecto inotrópico negativo que agravaría la enfermedad de base, y el uso de corticosteroides en estos mismos pacientes por su actividad mineralocorticoide de causar retención de sodio y agua también pueden descompensar o agravar la falla cardíaca. Entonces, no solo tenemos interacciones entre fármacos, sino interacciones entre fármacos y enfermedades de base del paciente. Bueno, hablemos de algunas interacciones farmacocinéticas. Entonces, mencionamos que pueden ser a lo largo de todo el proceso farmacocinético de disolución, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Interacciones en la absorción. De estas también vamos a mencionar más adelante algunos ejemplos de interacciones con alimentos que pueden afectar esta fase del proceso farmacocinético. Entonces, mecanismos de interacciones en la absorción. La primera sería alteraciones del pH. Hay algunos medicamentos que requieren pH ácido para poderse absorber. Por ejemplo, los antifúngicos ketoconazol e itraconazol. Por tanto, cualquier otra sustancia que eleve el pH disminuye la absorción de estos medicamentos ketoconazol e itraconazol. Otro mecanismo de interacción en la absorción es formación de complejos insolubles. El ejemplo clásico es la reacción que ocurre entre los cationes di y trivalentes, como el calcio y el hierro,
con antibióticos del grupo de las quinolonas y las tetraciclinas. Se forma un complejo insoluble, inabsorbible, y así se reduce la absorción, en este caso de quinolonas y tetraciclinas. Otro ejemplo clásico es la unión de fármacos con resinas secuestrantes de ácidos biliares, como la colestiramina, que además de unir ácidos biliares son capaces de atrapar en la luz del tracto digestivo otros medicamentos como los corticosteroides, los diuréticos, las hormonas tiroideas, el ácido valproico y la warfarina. Por eso los pacientes que consumen estas resinas deben separar la administración con otros medicamentos para evitar que se inhiba la absorción. Un cuarto mecanismo sería la alteración de la motilidad del tracto digestivo, que afectarían más la velocidad de absorción, y el uso de sustancias proquinéticas como la cafeína o la metoclopramida acelerarían la absorción del fármaco índice. Las interacciones en el metabolismo son una de las más importantes desde el punto de vista farmacocinético y ocurre cuando se administran simultáneamente con el fármaco índice inductores o inhibidores de las enzimas metabólicas involucradas. En el caso de los inductores, ocurre una disminución en los niveles séricos del fármaco índice, llevando a una potencial falla terapéutica. Es importante mencionar que los fenómenos de inducción usualmente toman varios días o semanas en ocurrir, y en el caso de la inhibición aumenta los niveles séricos del fármaco índice, llevando a una potencial toxicidad. Y a diferencia de la inducción, la inhibición usualmente es inmediata cuando se administra el fármaco interactuante. Entonces, debido a que estas interacciones son de gran importancia, es muy importante conocer los principales inductores e inhibidores del citocromo. Bien, es muy importante entonces conocer cuáles son los principales inductores e inhibidores del metabolismo según los distintos tipos del citocromo P450. Tenemos en esta tabla ejemplos de inductores separados según el tipo de citocromo que se induce. Si revisamos esta tabla, podemos ver fármacos que se repiten. Por ejemplo, la rifampicina es un potente inductor del citocromo 1A2, del citocromo 12-19 y del citocromo 3A4. Otros fármacos inductores son los anticonvulsivantes, carbamazepina, fenobarbital y fenitoína. Entonces, aunque es muy difícil recordar todos los inductores e inhibidores del citocromo, hay fármacos, digamos, típicos que siempre que los veamos en una prescripción debemos estar alerta a una potencial interacción. Los inhibidores, también hay algunos fármacos clásicos que inhiben diferentes tipos del citocromo. Vemos fármacos que se repiten en esta tabla: los antifúngicos, ketoconazol y traconazol, los antibióticos macrólidos, eritromicina y claritromicina. Tenemos también la fluoxetina, uno de los antidepresivos más utilizados, y más adelante vamos a hablar de un inhibidor del citocromo que son sustancias presentes en el jugo de toronja. Entonces, también es importante tener en mente algunos inhibidores clásicos del citocromo para estar alerta a potenciales interacciones. Bien, la fase final del proceso farmacocinético es la eliminación. Ahí también se han registrado interacciones. Como ejemplos tenemos en primer lugar la alteración en el grado de ionización de la sustancia.